la NBI y las versiones modernas de la Biblia, estamos en la crítica textual, que nos lleva a la reconstrucción del texto en su originalidad, de lo que fue originalmente, a través del estudio de miles de manuscritos que hoy tenemos. Cuando decimos quitar del texto, lo que estamos quitando es lo que fue añadido al texto, no lo que estuvo originalmente en el texto. Eso quiere decir que estamos procurando la integridad del texto, que es tal como salió de la pluma y de la mente de los autores originales. De modo que la NBI ni ninguna versión moderna de la Biblia, a los cuales se nos acusa de que estamos quitando el texto, lo que estamos quitando es lo que nunca debe estar ahí, porque fue añadido por copistas que hicieron interpolaciones a través de los siglos. Como él mismo se ha presentado, él es el secretario ejecutivo, el actor principal del trabajo propiamente de la traducción del inglés y de la adaptación de las Biblias ya modernas y críticas que existen en Hispanoamérica y en España, especialmente en España, para la nueva versión internacional. Él es un ex sacerdote, teólogo y educador, pastor de la iglesia presbiteriana, de una iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, pero es oriundo de Colombia. ¿Qué importancia puede tener esto? Él es el autor, el gestor de ese documento que se llama Nueva Versión Internacional. Él ha convocado, según dice, no he visto los nombres todavía, a 20 eruditos para que efectúen ese trabajo. Y voy a irlos viendo uno por uno. Y por lo que lo he escuchado verbalmente rápidamente en algunos videos, todos o casi todos son antiguos teólogos de la teología no de la liberación, sino liberal. La teología liberal es la que dominaba en los años 50, 60, 70 en Europa, y por eso es que Europa está fría y oscura en el Evangelio en este momento. Cuando de Europa vino la Biblia, la Reina Valera y la versión King James, la traducción, la versión inglesa, perdón, y de Suecia, Suiza, Francia, España, Inglaterra, todos esos territorios están oscuros ahora. Y de esa teología vienen estos señores. Y él ha contratado a otros para que hagan ese trabajo. Bueno, yo les voy a mostrar. La Biblia NBI en realidad no es ninguna novedad. Yo la estoy analizando y estoy haciendo juicio de versículos así dentro de mis limitaciones, y es idéntica a esta. Tiene palabras de la Dios habla hoy, tiene palabras de la Biblia de las Américas, que es una traducción del inglés de una Biblia liberal y también así crítica, que se llama Standard Version revisada, algo así. Las siglas serían RSV, creo, que es una Biblia crítica de Estados Unidos que no la quieren allá tampoco. Se ha traducido al español, se llama la Biblia de las Américas. Entonces, esta Biblia NBI tiene contenido de la traducción de la NIV en inglés, porque la NBI no fue original, fue escrita después que la NIV de inglés, New International Version. Entonces han traducido al castellano, y como no casa, no pega todas las palabras al español, han tomado palabras de la Dios habla hoy y de la Biblia de las Américas, porque de aquí no cabe, este es otro idioma. Entonces, decir que es un documento auténtico, autóctono, en todo caso, los mismos que hicieron la Dios habla hoy, que se escribió en el año 1976, me parece, o un poquito antes, son los mismos teólogos que están interviniendo en la NBI, y lo voy a probar para no ser calumnioso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta y estas otras? Casi ninguna. ¿Saben por qué? Porque se basan en los mismos manuscritos, el mismo juego de manuscritos. Hay dos tipos de manuscritos: los manuscritos alejandrinos y los manuscritos bizantinos. Son grupos de manuscritos, de culturas y de tiempos. Él habla de que no está poniendo ni quitando nada, y realmente sí quitan bastante.
importantes versículos de la Reina Valera no están en la NBI ni en las otras tampoco. La diosa la hoy más bien se ha un poco civilizado porque las ha incorporado sin corchetes, sin anotaciones, sin asteriscos y sin paréntesis. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que pelearse contra la iglesia era inútil. Y reincorporaron por ejemplo, a Marcos 16 y muchos versos más, casi el capítulo 8 de Juan, para ellos no existe. ¿Por qué? Porque ellos, todos estos teólogos modernistas o liberales, no son tan modernos, son viejos, ya están jubilados. Estos teólogos liberales se basan en manuscritos corruptos. Es como si un niño fuera consultado a la edad de 5 años hasta los 15 de cómo debe ser la vida, de cómo es la cultura, de cómo debemos vivir, ¿no? Y luego es consultado cuando tiene 25, 30 o más años. ¿Quién tendría más autoridad para decirnos cómo es la vida? No cómo funciona un celular, porque ellos saben más que nosotros de una computadora y de la tecnología. Eso es lo que hicieron cuando consultaron con los manuscritos primitivos del siglo I, II, III. ¿Por qué? Porque la iglesia era perseguida por los romanos y por los judíos como si fueran delincuentes por todo ese territorio alrededor del mar Mediterráneo. Y se dispersaron hasta Babilonia, hasta Egipto, abajo y lejos, y arriba también por el área griega por donde Pablo había trabajado. Estamos hablando ya de los años 100 años después de la muerte del Señor Jesucristo, cuando ya los apóstoles todos habían muerto y los manuscritos se copiaban para que las iglesias pudieran tener un ejemplar. Pues hay dos juegos de ejemplares. Un juego de ejemplares que surge del norte y de Jerusalén para arriba y que se llaman manuscritos de tipo bizantino. ¿Por qué? Porque se concentraron un tanto en la zona griega de Bizancio o de la nación, de la ciudad de Constantinopla que fundó un romano, Constantino. Todavía los romanos tuvieron influencia hasta el siglo VII casi. Está más relacionado con el mundo griego, que de habla griega de origen judío y cristiano. Es decir, que son más fieles y confiables, pero son más tardíos. ¿Por qué? Les explico por qué. Bueno, no en este video, ¿ya? Pero ellos, el señor Jaramillo y el presidente, el teólogo René Padilla, que es un socialista, un teólogo de la liberación, que habla de política, y lo he escuchado, y él no habla de salvar almas. Él dice, no salvamos almas, salvamos comunidades, sociedades, traemos justicia a los pueblos y a las comunidades. Entonces él es un sacerdote casi, un exponente de la teología de la liberación que surgió en los tiempos del marxismo. Él dice que ya no es marxista, que Cristo amaba a los pobres y que por eso nuestra dedicación debe ser a los pobres. Está bien que se dedique a eso y no hay ningún problema, ¿quién le va a decir nada? Pero ¿para qué meterse a traducir la Biblia? Con esos conceptos están en la Biblia. Y por eso hay gente también que apoya el homosexualismo y que son liberales, porque dicen que no hay pecado, porque dicen que no hay diablo, porque dicen que no hay infierno, no hay cielo. Eso cree un liberal. Un liberal cree que no hay milagros. Entonces, dentro de poco vamos a hablar de este doctor Padilla, porque él es el responsable. No tengo nada contra su persona, tal vez sea un hombre respetable y está convencido de lo que cree, como yo también estoy convencido de lo que creo. Los manuscritos que ellos usan y que dice que tomaron como más auténticos son los alejandrinos. ¿Y de dónde surgen los textos alejandrinos? Del sur, hacia Egipto. Egipto y esa zona y esa gente que fue migrando desde Jerusalén, el texto judío y el texto griego del cristianismo estaban muy lejos de la iglesia y por lo tanto escribieron los manuscritos más cercanos al siglo III, digamos. Estamos hablando de 300 años después de Cristo. Y esos manuscritos son efectivamente más antiguos que los que se usaron para la Reina Valera. La Reina Valera se usaron manuscritos después del siglo III.
Ahí está, del 5, 8 hasta el 10, 11 y 12. Estamos hablando de 1000 años, ¿no?, después de Cristo. Y eso es malo. Voy a mostrarles en otro video que no es tan malo. ¿Por qué? Porque ellos están tomando textos de cuando la iglesia era muy joven y estaba en dispersión, en desorden. No había canon todavía, no se sabía. Por eso es que algunos dicen que existe un evangelio de Pedro, o de Judas, o de Santiago, o de Bernabé, y que estoy viendo ahí que los ateos y los agnósticos toman esas cosas como referencia. Pues había de todo en ese tiempo, un desorden total, hasta que maduró la iglesia, y eso fue después del siglo 3 o 4. Después que Roma por la fuerza un poco estabilizó las cosas, y ahí es cuando surgieron los manuscritos posteriores que son la base de la Reina Valera, porque ahí se fundó el canon, se estableció el canon recién. Antes no había canon, cualquier libro era considerado cristiano. Hasta después del canon. Después del canon se sabía que 27 libros del Nuevo Testamento eran los únicos que se debían considerar. Luego haremos un análisis, no de él. Bueno, voy a tomar su video, lo voy a analizar uno por uno porque tiene varios, y vamos a ver hasta qué punto podemos confiar en lo que está diciendo. Él dice así: no hemos quitado nada, sino que en los manuscritos originales no está, por lo tanto no debe estar. No hemos añadido nada, sino que en los manuscritos antiguos de Alejandría, de Egipto, no están, así que, o si están, entonces tienen que estar palabras. En nuestros manuscritos antiguos de Alejandría, de Egipto, dice así, por lo tanto debe decir así. Y cambia toda la Biblia porque los manuscritos espurios es común, significa no confiables. Él está hablando de esos manuscritos. Y nosotros tenemos que analizar y juzgar y también dar nuestra opinión. Por eso es que tengo una página donde dice juicio a la NBI. ¿Por qué le estamos tomando la NBI? Porque tiene más fuerza, porque tiene más apoyo, porque tiene más riqueza, más dinero, porque este hombre que es el dueño de la NBI es un millonario, multimillonario norteamericano, y contrata doctores que él considera deben ser sus aliados, pues no, están en venta, y entonces se compra, ¿no? O sea, así como ha comprado la sociedad, la editorial Vida, puede comprar pastores también, ¿no?, para que le apoyen en su proyecto, porque lo que quiere es vender Biblias. Estamos hablando ya de Rupert Murdoch, el dueño de esta corporación, que es un multimillonario norteamericano. Él quiere vender Biblias, no quiere la palabra de Dios. Pero estos señores se supone que predican a Cristo. Él, no es una manera como teólogo liberal o socialista, ¿no? Pero él es más responsable porque él dice que está predicando la Biblia, la palabra de Dios, y está proponiendo la Biblia. Y yo digo que no. ¿Quién soy yo? Soy uno más de muchos que estamos preocupados porque esos documentos, ¿saben de dónde surgen? Yo estoy analizando palabra por palabra, punto por punto, llegando lo más a fondo posible. Aquí están los versículos que no existen en esa Biblia o en ese documento, porque yo no lo llamaría Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Perdón, quiero buscar aquí están. Él piensa que somos un poco tontos porque piensa que no lo sabemos o no lo vamos a descubrir. En realidad no está usando ni siquiera los manuscritos originales. La NBI no va a perder el tiempo yéndose de museo en museo para rebuscar entre los documentos como 5.000 o 6.000 que hay, y que la mayoría son descartables, como los de Qumran. No sirven. Y si sirven son para el Antiguo Testamento, no para el griego del Nuevo Testamento. Estos señores, Eberhard Nestle y Kurt Aland, creo que tiene otro nombre, nada más que Nestle Aland, con el número 27, no sé exactamente por qué, deben ser por las versiones que han ido teniendo, las revisiones que ha tenido su trabajo. Son dos teólogos alemanes,
racionalistas y liberales, que creían en la evolución, que no creían en milagros, que creían que Jesucristo era un profeta, un maestro, pero no el Hijo de Dios, que no creen que existe cielo ni infierno, ni nada por el estilo. Es decir, que esa teología loca que domina Europa. Ahora, ellos hicieron un documento que se llama así, NA27 más, y NA27 más. ¿Por qué más? Porque tiene los Strong, las citas Strong, y yo las consulto, las veo constantemente para compararlas y veo que este documento es la base de la NBI, no son los manuscritos antiguos, no los han visto de repente ni los conocen. ¿Por qué? ¿Para qué perder el tiempo si en este Alan ya lo han hecho? Y este documento surge de otro antiguo de Westcott y Hort, dos alemanes ateos y de dudosa moral incluso. Ellos hicieron un documento que, en mi opinión, fue instigado por el diablo, porque ha tenido un éxito increíble. Westcott y Hort escribieron, casi como quien no quiere, una compilación de griego basándose exclusivamente en los manuscritos sinaíticos, Vaticano y el resto de los alejandrinos. No tomaron en cuenta nada de lo que se hizo para la Reina Valera 60, porque decían, esos son evangélicos, esos son religiosos, vamos a ir un poco más a la ciencia. Y se fueron hasta los documentos egipcios, que están en el Vaticano, y nadie sabe cómo llegaron ahí. Están en la Biblioteca Vaticana. De ahí traduce la Iglesia Católica sus Biblias. No está completo, pero es el más completo que hay, juntamente con el Sinaíticos. Y estos dos manuscritos se contradicen mucho. ¿Y cómo han hecho ese equilibrio? Eso lo han hecho Westcott y Hort de Alemania. Y después de muchos años, estos dos alemanes, también ateos o liberales o por lo menos modernistas, tomaron el documento de Westcott y Hort e hicieron un trabajo nuevo y presentaron con su compilación la NA27. Así se llama ahora NA27. Han hecho varias revisiones. Parece que es un código ya para análisis, ¿no? que tiene que ver con las computadoras o algo parecido. Bueno, yo lo reconozco así, la NA27. Este es el documento que usó la NBI, y no solo la NBI, la Dios habla hoy también, y la Reina Valera actualizada también, y también la traducción del lenguaje actual, y también la Biblia de las Américas, y también la Biblia latinoamericana, y también la Biblia de Jerusalén. Todos han tomado el documento de estos dos hombres. Yo digo, eran tan genios, o tenían el apoyo espiritual de algún espíritu inmundo que nos quiere quitar la fe a los cristianos, a los evangélicos, a los que conservamos la palabra de Dios, no de los hombres. Y la palabra de Dios es de Dios, no es de la NBI, ni del mundo, ni del Dr. Jaramillo, ni de René Padilla, es de Dios. Ellos no consultaron con Dios en mi pequeña y discutible opinión. Seguiremos en los próximos videos comentando un poco más. Espero que nos podamos entender. Muchas gracias por su atención. Soy Fernando Méndez, un siervo de Dios. Nada